porque quiero ver un país distinto, porque he soñado con un país distinto, porque quiero ver una nueva generación trabajando por un país donde haya emprendimiento. No, yo creo que es algo que llevo años pensando, desde cuando yo estuve iniciando mi carrera, siempre veía ese deseo de participar activamente en política y de ejercer un liderazgo en política y de poder hacer propuestas que le sirvieran a mi país. Entonces yo creo que es un sentimiento que siempre ha estado allí, pero que uno lo ha ido madurando con los años, y yo diría que hace 2 años, cuando decidí emprender los talleres Construyendo País, cuando nos empezamos a diseñar, en ese momento tenía claro que quiero ser presidente de Colombia y servirle a mi país. El ciudadano del común está cansado de la clase política tradicional, está cansado de los discursos falsos, está cansado de la falta de coherencia y de congruencia de muchos líderes, el país está cansado de la corrupción. Entonces, por eso creo que este es el momento para una generación que está libre de ataduras, pero que al mismo tiempo se ha preparado, una generación que sueña con sus convicciones, pero que entiende que las convicciones se construyen sobre los 4 pilares que yo siempre enumero: la coherencia, la congruencia, la competencia, entendiendo por la competencia la preparación, y algo que es fundamental, el cariño genuino por la gente. La ciudadanía está cansada de la hipocresía. Y pareciera que hay un gran rechazo hacia los partidos tradicionales. ¿Qué piensas qué mensaje puedes darle tú a la ciudadanía de manera tal de que no piensen que tú vas a repetir la historia de los candidatos de los partidos tradicionales? Bueno, el partido al que pertenezco, el Centro Democrático, es todo menos un partido tradicional. Es un partido construido sobre la opinión. Y lo que yo he dicho es que la política se tiene que hacer diciendo y haciendo. Yo llegué al Senado hace casi 3 años largos y yo me propuse, primero, hacer algo por las mujeres en Colombia. Después de escuchar a muchas madres en el país que clamaban poder tener una mayor lactancia exclusiva con sus hijos, sacamos adelante con una compañera la ley que permite la ampliación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Lo dijimos, lo hicimos. Sí, sí, claro que lo aprecian. Como también hay una ley que nosotros sacamos adelante en un país donde las ambulancias se demoran 20, 30 minutos en atender a pacientes, y hay personas que tienen incidentes cardíacos en un centro comercial o en un teatro y no tienen dispositivos para poder ser atendidos, desfibriladores. Sacamos adelante una ley que hace la disponibilidad de esos desfibriladores en lugares públicos una realidad. Lo dijimos, lo hicimos. Tercero, a mí todavía me ha preocupado la realidad de muchas familias que sueñan con la universidad de sus hijos, pero que no tienen vehículos para ahorrar para la educación universitaria de sus hijos. Y permitimos, con una ley de la República, los retiros parciales de cesantías para adquirir los seguros educativos. Lo dijimos, lo hicimos. Y algo que ha sido también importante en mi vida, la promoción de las industrias de la creatividad, para que los artistas, para que los creadores puedan tener un ecosistema integral donde puedan emprender en el país. Hoy tenemos una ley naranja, lo dijimos, lo hicimos. Entonces creo que cuando uno ve un partido y uno obra dentro de ese partido diciendo y haciendo, y ve que el partido saca también iniciativas importantes como la lucha contra los delitos electorales, cuando que salen leyes como el tamizaje neonatal, cuando salen leyes para mejorar los estándares de vivienda, pues estamos viendo un partido que es capaz de escuchar a la ciudadanía y construir con ellos para presentar soluciones reales. Primero, a un gran deterioro del concepto de legalidad. Hoy el concepto de legalidad en el país desafortunadamente está en entredicho. Irrespetos constantes a la propiedad privada, cultivos ilícitos disparados, la extorsión disparada, grupos al margen de la ley, grupos armados que se sienten con licencia de exigir todas sus condiciones de impunidad. Me parece que eso es gravísimo. Segundo, un deterioro de la confianza empresarial, que se siente en la pérdida de confianza de la industria, que se siente en la pérdida de confianza del consumidor. Un país que ve una caída de inversión, que siente incertidumbre para desarrollar negocios. Y lo tercero, una falta de efectividad en las políticas de equidad. Este es un país que gasta casi 5 metros de Bogotá al año en subsidios sociales y no reduce los índices de desigualdad de manera estructural. Eso muestra que estamos asignando el gasto mal.
Entonces, si el país sigue con la línea del continuismo de este gobierno, es un deterioro en esos tres frentes. Por eso la esperanza que nosotros le estamos proponiendo a Colombia es primero recuperar la legalidad. Porque si el país recupera legalidad, justicia y seguridad de la mano, nosotros vamos a mostrar que podemos tener una sociedad donde impere la ley y el ciudadano se sienta con la confianza de pertenecer a la comunidad. Segundo, un país que cambie esa forma de ver al empresario simplemente como una vaca lechera que la ordeñan con impuestos cada vez que el Estado quiere gastar más y que el Estado lo vea como su socio para generar el más importante de los programas sociales, que es un empleo formal. Y un país donde las políticas de equidad sean efectividad del gasto, calidad del gasto y sostenibilidad del gasto en salud y educación principalmente. Yo creo que es que a todos los afecta. Yo creo que a quien más afecta la ilegalidad es a ellos. ¿Por qué? Cuando una persona no puede salir a la calle porque le van a robar su celular y se lo roban, no pasa nada con quien se lo robó y no siente que el Estado lo está protegiendo, es la principal víctima de la ilegalidad. Cuando un pequeño comerciante ve que llega un torrente de contrabando todas las noches y vende en las calles al frente de su local y le arrebata el ingreso cuando él está pagando impuestos, es víctima de la ilegalidad. Cuando alguien sale a comprar un producto de aseo personal y tiene que pagar un IVA del 19% porque se tomaron malas decisiones, está siendo afectado por un gobierno que tuvo malas políticas en materia de gasto y después malas políticas en materia de impuestos. Y cuando hay alguien que está en el sistema educativo con la esperanza de ver en él la movilidad social y se da cuenta que no tiene educación preescolar, tiene media jornada educativa, que en las evaluaciones con las pruebas internacionales está 1 o 2 años por debajo de sus competidores de mayor ingreso, pues claro que a ellos les afecta la equidad. Yo creo que las tres propuestas nuestras no son un tema exclusivo, ni son un tema en el aire. Por eso nosotros hemos aterrizado esto en propuestas concretas, más de 152. ¿Para qué? Para que cada una de ellas responda a esos tres ejes: la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Creo que la política de los partidos tradicionales es una política desnutrida ideológicamente. Es un tema de decisiones de coyuntura, es un tema de que muchas veces cae en las trampas del populismo, del pan para hoy, hambre para mañana. Estamos hablando de partidos que toman decisiones simplemente por conveniencia y no están pensando en la próxima generación. Yo creo que lo nuestro es una propuesta que está pensando en la próxima generación sobre la base de recuperar 3 valores. Si esos 3 valores los convertimos en temas permanentes de la realidad colombiana y garantizamos eso, legalidad. Segundo, que el que quiera emprender lo puede hacer, montar un negocio, estar en el comercio, pero sentir que el Estado le ayuda y no que le entorpece la posibilidad de generación de empleo, estaremos cambiando. Y lo mismo si nosotros vemos o corregimos ese error de los partidos tradicionales de ver la política de equidad simplemente como un tema electorero y lo convertimos en un tema de pensar en la calidad de los servicios de manera sostenible, despolitizándolo por completo. Yo creo que los colombianos también ganaremos credibilidad en esos programas que deberían ayudarnos a que los más vulnerables mejoren su papel en la cancha de la vida. Bueno, América Latina ha tenido, los últimos 15 años de América Latina han sido pendulares. Tuvimos un auge del populismo oxigenado por unos precios del petróleo muy altos y vimos cómo Chávez se convirtió en el mecenas de otros grupos populistas de América Latina, pero también hemos visto los resultados: pan para hoy, hambre para mañana. Países que tenían unas bonanzas de gasto público artificial y que después terminaron en una debacle económica. Y después vemos un movimiento del péndulo hacia políticas mucho más basadas en el mercado, más rigor y demás. Yo creo que esa es como la forma en la que uno podría ver cómo se ha movido esto ideológicamente. Pero yo creo que el riesgo que nosotros tenemos en Colombia es que en Colombia ese discurso pugnaz del populismo, de la lucha de clases, del agraviar al otro, del ver al otro como un enemigo, de generar esas brechas en la sociedad, pueden hacernos mucho daño. Y pueden hacernos mucho daño en momentos donde hay un deterioro económico que los populistas siempre lo utilizan para cabalgar sobre la base de que ellos lo
podrían dar el bienestar, y por otro lado que terminen ellos argumentando que la crisis institucional y la corrupción también ellos la van a solventar, cuando lo que hemos visto en América Latina es todo lo contrario, se apoderan de ese discurso y después terminan siendo la principal fuente de corrupción. Nosotros no podemos dejar que Colombia llegue a ese rumbo que padeció Venezuela, o a ese rumbo que ha capturado otros países del Cono Sur. El reto nuestro es demostrar que en democracia, que con una economía de mercado, que con un sentido de capitalismo emprendedor, somos capaces como nación de garantizar la legalidad, garantizarle a quien quiere emprender la posibilidad de tener un entorno pro empresa, pro emprendimiento, y que la equidad empieza por la construcción primero de empleos formales derivados de esa legalidad y de ese emprendimiento, y por otro lado de la calidad de los programas sociales, que desafortunadamente en Colombia estamos viendo males muy similares a los de otros países, que terminan siendo capturados por clientelas políticas populistas y terminan generando una gran desazón en la sociedad. Yo creo que la propuesta nuestra es una propuesta que integra un país y que además está pensando en temas novedosos, porque a esos tres temas nosotros le hemos incorporado siempre el discurso de innovación, innovación social, innovación tecnológica, y algo fundamental, Luis, la sostenibilidad ambiental. Estamos en una sociedad que necesita tener más conciencia sobre el medio ambiente, porque esa conciencia sobre el medio ambiente es lo que hace que nuestro proceso de desarrollo sea sostenible en el largo plazo. ¿Qué Yo opinas? creo que el país necesita ecuanimidad, el país necesita una combinación de firmeza en las convicciones, de firmeza en los temas donde nosotros necesitamos recuperar la seguridad y el imperio de la ley, pero al mismo tiempo la capacidad de construir en las diferencias. Y por eso nosotros tenemos que tener una agenda clara en materia social, tenemos propuestas muy puntuales en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, pero también mucha firmeza en los temas de seguridad, que implica modificar todas las cosas que no funcionan de los acuerdos de La Habana, que también implica que nosotros no tengamos el narcotráfico como un delito amnistiable, que significa que nosotros no tengamos erradicación y sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria sino obligatoria, y que haya un mensaje también muy claro a las FARC, y es que armas que se mantengan ocultas y que no han sido entregadas para su destrucción, y dineros que estén ocultos que no hayan sido empleados para reparar a las víctimas, tiene que implicar de inmediato que pierdan todos los beneficios y les caiga todo el peso de la ley. Y lo mismo para todo aquel que esté en la criminalidad, porque el gran error que nosotros hemos cometido en Colombia históricamente es siempre buscar una razón para atenuar o quitarle sanciones efectivas a quienes han cometido crímenes graves, siempre pensando que esta es la última vez, y terminamos engendrando nuevas violencias. Por eso yo creo que aquí, más que de moderación, lo que necesitamos es convicciones de firmeza en los temas de legalidad y la capacidad de construir una gran esperanza para un país que necesita una agenda social de la mano con el desarrollo empresarial. Yo estoy tratando de hablar de tres conceptos. Primero, el concepto de legalidad. Este es un país que está viviendo una situación muy difícil porque la ilegalidad está en todos los sectores. Está en el contrabando, está en el narcotráfico, está en el microtráfico, está con la cantidad de grupos al margen de la ley que hay en el país, tiene que ver con la extorsión. Entonces nosotros necesitamos una agenda fuerte en materia de seguridad en cada uno de esos frentes, pero también muy dura en materia de lucha contra la corrupción. Nosotros necesitamos que en este país digamos con claridad: empresa que corrompa funcionarios, ni la empresa ni sus dueños jamás pueden volver a contratar con el Estado colombiano. Nosotros necesitamos plantear que el abuso de la contratación directa en el país se dé por terminado, que acabemos con los carteles de únicos proponentes, que nosotros tengamos presupuestos transparentes y se acabe la mermelada en el presupuesto como un mecanismo para comprar congresistas sobre la base de tener sus votos. Entonces son decisiones y propuestas puntuales, pero también el país necesita resurgir económicamente. El pueblo colombiano está cansado y asfixiado de la cantidad de impuestos. Los empresarios hoy, cada uno de los empresarios que está en los pequeños, en los medianos o en los grandes negocios, tiene unas tarifas de renta que están por encima del promedio mundial, del promedio de la OCDE. Entonces nosotros, ¿qué hemos planteado ahí? Necesitamos primero eliminar todo el derroche del gasto, generar ahorros permanentes, bajar impuestos para que las empresas puedan invertir más y que eso también se traduzca no solamente en más inversión, sino en mejores salarios para los trabajadores. Es una forma de reactivar esta economía. Y el tercer pilar que nosotros tratamos de construir es la equidad. ¿Eso qué implica? Que en materia de educación tengamos educación preescolar desde edad temprana, nutrición, jornada única,
que tengamos la doble titulación para los muchachos que salen de los colegios públicos, donde en una mano tengan el diploma de bachiller académico y en el otro el diploma de técnico, que tengamos un sistema de salud que trabaje la prevención, pero donde las EPS no solamente sean remuneradas por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio, donde los pacientes de mayor edad y de alta complejidad y de bajos recursos podamos llevar la medicina a la casa, donde nosotros tengamos historias clínicas en línea. Es decir, tenemos más de 150 propuestas en los distintos temas, amarrar una visión de país donde están esos tres conceptos: legalidad, emprendimiento y equidad. Yo creo, primero hay que reconocer que aquí hubo un pecado original, y es que los países deben saber aprovechar sus momentos de riqueza, y nosotros tenemos una gran riqueza en el subsuelo. ¿Para qué? Para enfrentar la pobreza del suelo. Pero nosotros hemos debido ahorrar para la época de las vacas flacas. Nosotros nos sentimos un país petrolero sin serlo, y entonces dejamos de invertir en la transformación productiva, en la reconversión industrial, dejamos de diversificar nuestra oferta exportable. Y cuando se nos cayó la renta petrolera, como le habíamos vuelto la base central de nuestra expansión del gasto, le pasamos esa cuenta y esa factura a los empresarios con más impuestos. ¿Qué es lo que yo veo hoy como eje de recuperación económica y de transformación económica? Primero, eliminar el derroche, es decir, acabar con esos gastos excesivos, innecesarios. Segundo, bajar impuestos, dar estabilidad jurídica a la inversión, dar incentivos permanentes a la inversión y mejorar las condiciones de productividad del sector privado. ¿Cómo qué? Crear la ventanilla única de comercio y emprendimiento ante la multiplicidad de ventanillas que tienen que atender hoy los empresarios. Y algo que también a veces es necesario en el país es que nosotros tenemos un exceso de regulación. 68.000 resoluciones en los últimos años, más de 17.000 decretos. Entonces, desregular también la economía. ¿Y en qué sectores debemos nosotros pensar? Yo creo que nosotros debemos pensar primero en sectores extractivos con responsabilidad ambiental y estándares con la comunidad, pero necesitamos es recuperar el vigor industrial del país. Nosotros tenemos que hacer de la industria colombiana un sector encadenado para la demanda interna y al mismo tiempo para las exportaciones, entrando a cadenas de valor globales. Y me parece a mí que hay algo que nos hace falta, y es tener una cultura de nuevo emprendimiento en sectores de valor agregado tecnológico. Si nosotros le damos esa certeza regulatoria, si nosotros le damos ese incentivo tributario, si nosotros damos estabilidad jurídica, yo estoy seguro que Colombia va a darle una señal de confianza que nos va a permitir inicialmente recuperar niveles de crecimiento del 4% como mínimo, e ir soñando escalonadamente a llegar a niveles de crecimiento sostenible del 7%. Esa debe ser nuestra meta. Pero la economía naranja es de las cosas más interesantes que tiene el mundo y que tiene Colombia. Estamos hablando de un sector que tiene 4 grandes bloques, ¿no? Patrimonio ancestral, entonces gastronomía, festivales, carnavales, bibliotecas, museos, centros arqueológicos, artes escénicas, artes visuales, los medios, televisión, radio, cine, medios digitales e impresos, creaciones funcionales, arquitectura, escultura, publicidad, joyería. Y esos sectores hoy en Colombia son más grandes que el aporte del café y la minería en nuestro PIB. Generan más de 600.000 empleos. Solamente en una ciudad como Bogotá es el 8% del PIB de la ciudad. Entonces, si esto ha surgido casi que de manera silvestre, sin tener un ecosistema para que prospere, ¿qué sería ese sector si realmente lo articulamos y lo convertimos en una base de nuestra oferta de bienes y servicios y lo convertimos además en un centro de atracción de inversión? Cuando uno ve compañías como Dynamo haciendo producciones para Netflix como Narcos y que al año contrata más de 14.000 noches de hotel, que genera empleo para más de 15.000 personas, nos damos cuenta que eso ya es una realidad. Cuando vemos empresas en gaming que están haciendo juegos como Nitro Chimp o como Vampire Season, que tienen más de 900.000 descargas por fuera de Colombia, nos damos cuenta que la industria creativa tiene todo para prosperar. Yo sueño que esa economía naranja en los próximos años sea esa base, primero para motivar nuevo emprendimiento joven, nueva generación de empleo y una gran inserción de Colombia al mercado mundial de servicios. Bueno, yo no estoy recogiendo firmas, sino estoy recogiendo afecto, solidaridad, recogiendo simpatía de la ciudadanía con nuestro programa de gobierno. Hace un año empezamos talleres que se llaman Construyendo País, escuchando a la ciudadanía. Armamos un programa de más de 150 propuestas en diálogo con la ciudadanía,
Entonces yo diría que lo que hoy queremos es, más que pedirle las firmas a las personas, es pedirles la convicción de que nos ayuden a construir ese país, porque esta no es una campaña de una persona, es una campaña de un país. Y lo que yo quiero es que los ciudadanos que participan en esta campaña se sientan copartícipes de esa propuesta para una transformación de Colombia. Yo pensaría que son temas, por un lado, estructurales y por otro lado, coyunturales. En los temas estructurales a mí me preocupa muchísimo que esta es una degradación ética. Cuando alguien está en una alta corte, estamos hablando de los más privilegiados de un país, que son administradores de justicia, y caen tan bajo en prácticas de corrupción, nosotros tenemos que como sociedad reflexionar qué está pasando con los valores, y hay que recuperar los valores. Yo estoy proponiendo que desde edad temprana recuperemos esa formación cívica, de urbanidad en valores. ¿Para qué? Para que la discusión sobre el humanismo la recuperemos desde la etapa más temprana de formación del individuo. Pero al mismo tiempo tenemos que cambiar los incentivos que tiene la rama judicial. Nosotros no podemos seguir viendo personas que llegan a las altas cortes simplemente por presiones políticas o por tener representaciones políticas. La rama judicial debe tener una política de reclutar talento desde edad temprana, fortalecer las primeras y las segundas instancias, tener precedente judicial, mirar la calidad de las providencias, quitarle a las cortes todas las facultades de nominación y elección, esas facultades electorales que se han convertido en un vehículo para generar esa relación malsana con el poder político. Y algo además que le hace mucho daño, necesitamos mucha más transparencia en la relación que tienen los altos funcionarios con el resto de la sociedad. Que los funcionarios del Ejecutivo tengan sus agendas públicas, que los magistrados tengan sus agendas públicas, y que quien visite a un magistrado tenga que quedar debidamente inscrito a qué lo visitó y para qué. Porque si nosotros no resolvemos esos temas de carencia de transparencia, pues de nada nos sirve a nosotros simplemente tomar una decisión de pedir unas renuncias o hacer unos procesos judiciales que son necesarios para dar penas ejemplarizantes. Pero en el fondo es cerrarle todas las puertas a esto que se ha ido generando de manera negativa en un círculo de amistades, favoritismo, clientelismo, y todo es por la carencia de transparencia. Yo he dicho ni trizas ni risas. No se trata de hacer trizas los acuerdos, pero tampoco de permitir que haya risas de quienes se quieren burlar del Estado de Derecho. A mí me gusta la desmovilización, el desarme y la reinserción de quienes han estado en grupos armados. Muchas de esas personas son personas que han estado en contra de su voluntad, o han estado bajo presión, o han estado por falta de oportunidades y terminan siendo susceptibles a un lavado de cerebro. A esas personas hay que permitirles el desarme y que encuentren empleo y que se reinserten a la sociedad exitosamente. Pero hay unos temas en los acuerdos que son problemas de fondo para el tipo de país que queremos construir. Nosotros no podemos dejar que el narcotráfico sea un delito amnistiable, porque entonces generamos el incentivo a que nuevos grupos armados estén en ese tipo de conductas, y mucho más cuando se vuelve permisivo si se cometen en nombre de la rebelión. Ya estamos viendo bandas criminales que se autodenominan las autodefensas gaitanistas, es decir, buscándole algún tipo de ornamento ideológico para buscar el mismo tratamiento de las FARC. Eso le hace daño a Colombia, como le hace daño que la sustitución y la erradicación sean voluntarias y no obligatorias. Eso hay que modificarlo. Como le hace daño que tengamos una justicia especial para la paz que trate de igual manera a militares y a miembros de grupos terroristas, cuando los militares han defendido la Constitución y deberían ser juzgados por una justicia penal militar independiente, no contemplativa, independiente, pero que entienda las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional. Eso también hay que modificarlo. ¿Qué tal, por ejemplo, que puedan llegar al Congreso personas que han cometido crímenes de lesa humanidad sin siquiera haber pasado por la justicia? Entonces, esas modificaciones son de fondo, no tienen que ver con una confrontación de partidos, sino con una gran sociedad colombiana que ganó el plebiscito del 2 de octubre y que ha dicho con claridad: queremos la paz, pero la queremos sin impunidad, porque la impunidad termina siendo la partera de nuevas formas de violencia. Yo creo que lo que estamos viendo es la consecuencia de una región indolente, de una región que siempre se hizo el de la vista gorda con lo que se estaba incubando en Venezuela. Y lo que hay es la consecuencia de unas diplomacias de salón, de unas diplomacias hipócritas de alguna manera, que veían todo lo que estaba pasando y que guardaron siempre silencio. Yo a veces me pregunto, y quizás el ejemplo más claro es: ¿qué pasa si el vecino
que yo tengo en mi casa, golpea a su esposa todos los días, abusa de sus hijos, los encierra en un cuarto, no les da comida, yo presencio todo eso desde la ventana. Al otro día le abro la puerta y le ofrezco café y lo trato como si no estuviera pasando nada. No, mi obligación es denunciarlo. Y lo mismo está pasando con lo que ocurre en Venezuela. Es que la libre determinación de los pueblos no puede ser la libre determinación de las dictaduras. Nosotros tenemos que denunciar ese régimen y tenemos que llevarlo a todas las instancias internacionales que corresponda. Por eso, desde el Senado lideré la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, pidiendo el concurso de otros partidos, hablando con colegas de Chile. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es denunciar esa dictadura y contribuir en esa gran alianza internacional para que esa dictadura caiga y permita una transición democrática en Venezuela. Pero al mismo tiempo tenemos que elaborar una agenda humanitaria para todo ese torrente migratorio que va a venir de Venezuela buscando oportunidades. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con los hermanos venezolanos que le abrieron las puertas a los colombianos por tantos años para acogerlos, pero también necesitamos la cooperación de otros países de América Latina para amortiguar ese flujo migratorio, y tenemos que hacerlo con una conciencia de región. Entonces yo creo que los mensajes ahí son muy claros: firmeza contra la dictadura, pero todo el acompañamiento y la solidaridad con los hermanos venezolanos que quieren huir de ese régimen buscando mejores oportunidades.